Una obra en construcción. Máquinas modernas. Un yacimiento arqueológico que aflora. Un escenario común en Colombia. Esos vestigios que han sobrevivido cientos o quizás miles de años bajo la tierra, que dan fe de los antepasados que poblaron estos territorios, se ven de repente destapados. Pero, ¿quién era esa persona que yace en esa tumba? ¿Cuánto tiempo lleva allí y quiénes habitaron estas tierras en tiempos remotos? ¿Cómo vivían quienes habitaron aquí? Para resolver estas preguntas y proteger este patrimonio cultural, se debe iniciar cuanto antes un rescate arqueológico. La arqueología de rescate, que es la arqueología que se relaciona con la construcción de cualquier obra de ingeniería, se basa en el concepto de desarrollo sostenible. Es decir, la idea es que las obras se puedan hacer y que los arqueólogos podamos hacer los estudios. Por lo tanto, no se trata realmente de parar las obras, sino de crear conciencia en los ingenieros y en los constructores para que se recupere una información arqueológica que es importante, que no es renovable una vez destruida, de manera que se pueda recuperar la historia, pero que también se puedan hacer las obras de ingeniería. La vereda El Escobero, del municipio de Envigado, está situada en el Valle de Aburrá, en el noroccidente de Sudamérica. Las investigaciones arqueológicas en el Valle de Aburrá se inician apenas hace 25 años, y si bien han arrojado alguna información desarticulada, es muy importante que se adelanten investigaciones que permitan unir estos resultados. Hasta ahora, no se han realizado investigaciones arqueológicas en Envigado. En 1935 se encontró una tumba en la zona del Escobero y el doctor Alonso Restrepo la excavó con el mayor rigor que la época y su conocimiento de médico le permitían. Esa tumba fue quizás el primero y hasta hoy único reporte serio de un yacimiento arqueológico en este municipio, que al parecer pertenece al período tardío. Cada investigación que se realiza resuelve algunas dudas, pero plantea nuevas preguntas. La importancia de los hallazgos arqueológicos no es solamente el hallazgo. Lo importante realmente es poderlo estudiar y poderlo contextualizar con otras evidencias que aparecen generalmente relacionadas con los hallazgos. Todo este pasado de miles de años hacia atrás o anteriores hacia la conquista, solo es posible estudiarlo a partir de la arqueología. Entonces, ¿qué nos puede decir esta tumba que acaba de salir? ¿A qué época perteneció? Lo que se encontró en este sitio fueron varios entierros indígenas. Una de los entierros corresponde a lo que los arqueólogos llamamos una tumba de cancel, es decir, era un esqueleto que se encontraba en un sarcófago hecho con piedras, o una especie de ataúd, pero construido en piedra. Es un entierro que contrasta con los patrones o con las costumbres que ya se habían estudiado de enterrar a los muertos por parte de los indígenas. Estas tumbas de cancel o entierros en sarcófagos de piedra se habían encontrado en otras regiones del país, hacia el sur del país y hacia el suroccidente del país, pero no se habían encontrado, o por lo menos no habían sido registradas en la región de Antioquia. El conocimiento de los arqueólogos nos insinúa que esta tumba puede tener alrededor de 2000 años. Numerosas preguntas deben ser resueltas por la ciencia. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿De qué se alimentaban? Posiblemente una sola investigación no resuelva todas, pero ¿qué podremos averiguar en este yacimiento? ¿Realmente hay más material arqueológico en el sitio o se limita a lo que ya se vio? Para ello es importante iniciar una investigación arqueológica. Al hacer arqueología, el primer paso es reconocer el entorno. Tratar de interpretar cómo ese paisaje ha sido afectado por el hombre es lo que los arqueólogos denominan intervenciones antrópicas. Es posible ver aterrazamientos que no responden a un proceso de formación geológica y no son parte de una formación natural, lo que nos lleva a pensar que fueron realizados por el hombre.
es posible observar una serie de huellas que nosotros llamamos modificaciones antrópicas. Es decir, los paisajes no han evolucionado de una manera natural, sino siempre acompañados de las comunidades humanas, y en el paisaje podemos observar las huellas de esas transformaciones que el hombre hizo para explotar los recursos o para explotar los suelos, por ejemplo, para la agricultura o para construir sus viviendas, sus casas. Podemos ir mostrando la mancha que nos interesa a nosotros, lo que nosotros buscamos en el piso. ¿Ves la concentración de carbón que hay aquí? Aquí tengo una cosita como rara. Una vez se escoge un sitio para ser analizado, se hace un reconocimiento del suelo y se recoge aquello que se encuentra en la superficie. A este proceso se le conoce como RS, recolección superficial. ¿Huesos? Sí, claro. Toda la urna con todos los huesos y todo, entonces de pronto quedaron algunos fragmentos ahí. El sitio objeto del estudio se debe ubicar con precisión, altura sobre el nivel del mar, área y curvas de nivel. Se asigna un sitio con precisión al cual se van a referir todas las medidas. Los sondeos con barreno que queden más o menos repartidos de forma equidistante entre los 4 sondeos que se hicieron con palín. Con base en el plano usted los ubica. Ya, y le podemos poner números, 1, 2, 3, 4 y 5 que serían con barreno. Después definimos estos de abajo. El primer paso de la excavación son los pozos de sondeo. De una manera ordenada y sistemática se hacen perforaciones de 50 por 50 centímetros y se baja con sumo cuidado, recolectando el material que pueda ser de importancia. Fragmentos cerámicos, trozos de piedra, restos de material orgánico. Todo se lleva a bolsas debidamente marcadas. Los pozos de sondeo nos van mostrando dos cosas importantes. Las diferentes capas del suelo, las cuales llamamos horizontes, y si hay material que no pertenece a la geología del suelo, sino a la presencia humana. Los horizontes son las capas del suelo que se forman donde hay vegetación y que a su vez facilitan el crecimiento de las plantas. Cada horizonte tiene su propio color y sus propias características físico-químicas. Generalmente corresponden a las capas más superficiales del suelo donde se encuentran las evidencias arqueológicas y en cierta forma son equivalentes a los estratos geológicos. Cada pozo de sondeo nos permite ver cómo se comportan las diferentes capas del suelo. Como los pozos son hechos siguiendo un patrón, podemos unir la información y así interpretar el comportamiento general del terreno. 0,3 y 60-68X. Allá no aparece el amarillo. No, el rojo aparece del 60 hacia abajo. Sí, el rojo. Lo que pasa es que allá en los primeros sondeos aparece el rojo, no aparece el amarillo. ¿Cómo se llama? B2. ¿Cómo va a ser el mismo del anterior? Es este. Este es el B. Ese es el amarillo, que Pues este amarillo B. no aparece aquí en este de aquí. En estos Hay que dos ponerle otra Pero este es el que parece nuevo. otra sí, ese es el que nomenclatura. aparece nuevo. Es rojo. No, es amarillo. Marcarle cuadrícula. Por eso entonces B1 y B2.
Claro, todo eso allí está lleno. El barreno es un sistema de muestreo que nos permite interpretar el subsuelo sin necesidad de invertir una gran cantidad de energía en cada sitio, asegurándonos de concentrar el esfuerzo en aquellos lugares que presenten un adecuado potencial. ¿Digamos o qué? Una vetica de cuarzo. Es la misma que aquí, Gustavo. Ah, bueno. Es la misma Sí que está la venimos ahí profundidad. trabajando. Sí está la profundidad que es. Sí, entonces agarrarle de aquí primero que es basurita y luego esta más endurita y sí, está más cómoda. Al hacer un reconocimiento del perfil que quedó al hacer la carretera, lo primero que llama la atención es el desorden en que se encuentran los horizontes, que no responden a ninguna lógica geológica. Está encima de este. Eso fue mucho antes de que hizo la carretera. Y le digo pues que... Al acercarse se observan abundantes evidencias humanas, restos de vasijas y carbón. Las alteraciones antrópicas son muchas y muy grandes. Los primeros indicios nos llevan a pensar que la población de este sitio fue grande y lo habitó durante una época muy larga. Luego de hacer un reconocimiento del terreno, es posible hacer una interpretación del paisaje que nos muestra que dentro de los límites en los cuales se hace el rescate, hay 13 terrazas que no son de formación geológica. Ahora la pregunta es, ¿fueron esos aterrazamientos hechos por habitantes prehispánicos o quizás son más recientes? Tal vez de la época de la colonia o de hace poco tiempo, realizados por campesinos para acondicionar sus viviendas o sus cultivos. Esta duda solo podremos resolverla investigando el sitio. En el lugar donde apareció la tumba de Cancel hay un aterrazamiento y se decide iniciar allí la excavación. Se marca como Terraza 1, pero como ha sido partida por la máquina excavadora, se denomina 1A y 1B. Los pozos de sondeo nos indican que hay evidencia arqueológica muy abundante. Los horizontes nos muestran un suelo perturbado, capas mezcladas, carbón revuelto con la tierra, fragmentos de cerámica. Al bajar el primer horizonte, empiezan a aparecer unas manchas en el suelo, cuyo origen no es claro. A esto se le conoce como rasgos y deben ser excavadas para saber realmente qué era. Los rasgos son una interrupción de la estratigrafía natural del suelo. Generalmente corresponden a los horizontes o los estratos revueltos y en arqueología pues es indispensable excavarlos para saber si se trata de modificaciones antrópicas prehispánicas o de modificaciones antrópicas recientes o incluso también de modificaciones de orden natural, por ejemplo formadas por hormigueros o por otros tipos de animales que forman sus nidos en los suelos. No hay duda de que el suelo que se está excavando ha sido alterado por el hombre. Este tipo de perturbación no suele ser indígena, pues ellos solían separar las capas y no ensuciaban tanto los distintos tipos de tierra, por lo que se presume que se trata de una alteración reciente del terreno. Uno de los arqueólogos investiga los alrededores y se entera que por este sitio pasó un viejo sistema de tubería. 4 toneladas de tierra removida para descubrir una alteración reciente sin ningún valor arqueológico.
El aterrazamiento alrededor del sitio donde apareció la tumba de Cancel se debe investigar a fondo, pues es posible que existan otras tumbas. Realmente lo que se sabe de las tumbas de Cancel es muy poco, pero en la región del Viejo Caldas suelen salir agrupadas y eso nos hace pensar que es posible encontrar otras cerca. En algunos rasgos de tierra removida aparecen fragmentos cerámicos, un fragmento de una pintadera textil, un trozo de cuenco, posiblemente una tapa de una vasija funeraria, muchos otros trozos, pero todos ellos en tierra recientemente revuelta. Fragmentos de un pasado que por estar en desorden nos dicen muy poco. El otro extremo de la terraza está intensamente afectado. Algunas perturbaciones recientes y mucha evidencia de antiguos habitantes. Como el aterrazamiento fue cortado por la maquinaria de la urbanizadora, es posible ver en su talud cómo se comporta el subsuelo. Horizontes de tierra que alguna vez estuvieron en la capa superior, ahora se ven bajo tierra. A eso se le llama suelos sepultados. ¿Por qué hay suelos sepultados? ¿Cómo llegó allí abajo ese suelo? Sí, yo pienso que esa negra tiene más cerámica que la de arriba. Al ampliar un corte que mostró evidencias, se descubre que se trata de una concentración de tiestos. Sí, afortunadamente ese es un estrato bien diferenciado. ¿Verdad que peor? Porque todo está más revuelto. En la terraza 1 se hallaron, además de la tumba de Cancel y otros 7 entierros en urnas cerámicas, varias evidencias que hacen que el sitio sea muy especial y muy importante. Se halló un camino construido sobre un camellón que conduce a la terraza. Se halló un círculo de piedra, posiblemente una estructura ceremonial. Se hallaron varias concentraciones de vasijas fracturadas intencionalmente y depositadas también muy posiblemente como ofrendas. Y se halló un suelo oscuro sepultado que corresponde a una antigua huerta casera donde, de acuerdo con las evidencias paleobotánicas, se halló macro restos y micro restos de yuca, de maíz, de quinoa y de frijol. El pozo de sondeo 11 está situado en la ladera que se forma al terminar la terraza. La abundancia de fragmentos cerámicos lleva a tomar la decisión de ampliar el corte. Al profundizar aparecen fragmentos cerámicos que a primera vista parecieran ser diferentes de los niveles de abajo, pero es difícil diferenciarlos recubiertos de tierra, húmedos, sin dejar ver sus decorados. Esa pregunta podrá aclararse solo en el laboratorio. Aquí no solo se expresa la mezcla del subsuelo que se ve en el talud, sino que aparece la misma zanja de tierra negra de origen orgánico. Este corte cada vez presenta mayor importancia. Hay presencia de fragmentos cerámicos a 3 metros de profundidad. En todas las capas ha aparecido carbón de origen vegetal y en cantidades importantes. Este carbón puede permitir hacer fechamientos precisos por el sistema de carbono 14 si al hacer los análisis de laboratorio se considera importante. Podríamos saber en qué fecha se creó cada una de las capas que forman el suelo. ¿Esa es una capa delgadita o es una gruesa? No, es una gruesa. O sea que hay unas delgaditas encima que las hacemos después, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué es? ¿Cuál es delgadita? ¿Sin cuál? Dejando la gruesa.
En la parte superior de la terraza aparece una concentración de fragmentos cerámicos que llama la atención del arqueólogo. Trozos de vasija esparcidos en un área muy pequeña. Algunos pedazos se ven como si una vasija hubiera sido arrojada contra el suelo. Se toma todo este material. Se registra muy bien, tanto en fotografía como en dibujo y video, y se procede a empacarlo. El área en general se ve muy intervenida por el hombre, y la mayoría de estos cambios parecen hechos hace muchísimos años. Entonces tenemos que, esa era la 4, ¿esta es cuál? 6. 6 y la de arriba 5. El equipo inicia el estudio de otros sitios y empieza la excavación en las terrazas 5 y 6, que son las más alejadas de donde nos encontramos ahora. O sea, 5, 2.5, 3 metros. Sus alrededores muestran huellas en el suelo y la pregunta que nos surge es, ¿son residuos de agricultura? Especialmente los canales que aparecen en el suelo generan dudas acerca de su función y antigüedad, y se plantea la necesidad de tener el concepto de un geólogo especialista en suelos. Para ello, hemos contactado al doctor Pedro Botero, geólogo experto en suelos con amplia experiencia en arqueología. Desde que empezamos a los cortes, pensamos que no hagamos corte, démonos destapados. Pedro de una vez tenemos ya perfil ahí. Si es un canal, sería lo que se llama un canal lateral. ¿Sí? ¿Qué quiere decir canal lateral? Canal lateral significa que va por el lado de la zona que quiere drenar para recoger las aguas de toda esa zona y no dejar que se sigan escurriendo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene aquí abajo unos cultivos y usted quiere evitar que el agua de escurrimiento se los dañe, entonces usted hace un canal lateral acá que corta el agua que está bajando de toda esta ladera, la saca para acá e impide que esas aguas le caigan allá donde usted tiene su cultivo. Entonces, como canal, la única función así clara que podría haber tenido es como canal lateral. En algunas terrazas se hallaron algunos restos de zanjas ya sepultadas que pueden corresponder a antiguos canales o también a antiguos caminos. De todas maneras, su trayectoria no tiene una lógica de irrigación o de drenaje, por lo que no podemos decir que se trata de canales. Además, es muy difícil saber